Bien, muy buenas tardes. Ya estamos conectados el día de hoy. Bueno, ya muy buenas noches a todos. Ya, pues a esta hora ya estamos de noche, así que bienvenidos a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional en CAP. Les damos la cordial bienvenida. El día de hoy estaremos desarrollando un curso importantísimo respecto al tema de ortografía y redacción ejecutiva profesional, un curso para la vida, ¿no? Para el día a día, que se ve a diario, que lo usamos a diario, así que ya estamos también conectados con el magíster Jesús Paiva Sámame para el desarrollo de la primera sesión, ¿ya? Hoy es la primera sesión y el próximo viernes estaremos completando la segunda sesión del curso programado, ¿ya? Así que en el mismo horario también, en el mismo horario y siempre a través de la página de ENCAP, esto en Facebook, para la transmisión gratuita, ¿ok? Los invitamos a que puedan comentar desde qué ciudad nos visitan el día de hoy, desde qué departamento quizás también, ¿no? Si pudieran comentar para poder enviarles los saludos correspondientes desde esta tribuna, ¿ya? Así que en breve le damos pase al magíster Jesús Paiva para poder dar inicio con el curso. Por otro lado, acerca de la certificación de participación, que también nos han estado preguntando bastante, se va a brindar la certificación y para ello tenemos dos modalidades, la certificación en digital y la certificación en físico, y todos los detalles de inversión, métodos de pago, en cuánto tiempo llega a tu ciudad, etcétera, ¿no? O si deseas el digital, a tu correo, todos esos detalles, por favor, a través del WhatsApp, ¿ya? Escriban a través del WhatsApp al 951-4288-84 para que reciban toda la información del curso, ¿ya? Recuerden, hoy es la primera sesión y el próximo viernes la segunda sesión del curso de ortografía y redacción ejecutiva profesional. No se olviden también de darle me gusta a la página de ENCAP y seguir, ¿no? Para que de esta manera siempre reciban las notificaciones de las transmisiones que venimos realizando de lunes a viernes, un curso por día y son cursos de actualización. Ahora sí, entonces corresponde darle la bienvenida al magíster Jesús Paiva Sámame. Jesús, muy buenas noches. Nos volvemos a reencontrar por esta misma tribuna. Te doy pase, por favor, para que nos puedas comentar bueno, en realidad ya la introducción y luego damos inicio con el curso completo. Muy buenas noches. Agradecer la invitación de la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional por este espacio que nos permite en esta jornada, el día viernes 23, compartirles una temática que estoy seguro será muy bien recibida por todas las personas, entendiendo que la comunicación escrita representa una competencia básica muy útil para la vida práctica, como lo mencionó Juan en su introducción, y sin duda los profesionales constantemente utilizamos la comunicación en la modalidad escrita para poder presentar un conjunto de documentos, ¿no? A diario nos encontramos con la experiencia de escribir desde correos electrónicos, que en la modalidad de trabajo remoto se ha convertido en una práctica cotidiana, hasta escribir textos de carácter administrativo, como memorándum, como solicitudes o como cartas comerciales. Y también, ¿por qué no? El trabajo demanda muchas veces la presentación de informes. Todo ello va a ser abordado en estas dos jornadas preparadas para el curso de ortografía y redacción ejecutiva profesional. Genial, gracias Jesús. Y ahí ya están conectados desde Cusco, desde Huancayo, desde Arequipa, Lambayeque, Lima, Perú. Rosa Barta también te manda un saludo afectuoso de la ciudad de Chiclayo, dice para el profesor Jesús Paiva y a ENCAP también, gracias a todos. A ver, a todos los colegas también de Abel. Abel Amador desde Cajamarca, Chiclayo, genial. Sigan por favor comentando, sigan participando, es muy importante para nosotros también leer sus opiniones, sus comentarios. Bien, Jesús, te doy el pase, por favor, para que puedas dar inicio y ya está habilitada también la opción de compartir. Muchas gracias por el pase. Vamos entonces en este momento a explicar cómo se pretende desarrollar un curso en esta modalidad virtual que tiene que ver con la ortografía y la redacción ejecutiva profesional. Y sin duda esto son complementarios. Me gustaría, por favor, que me confirmen por interno si es que ya se puede visualizar el material que empecé a compartir.
Sí, está perfecto. Curso virtual de ortografía y redacción ejecutiva profesional. Ujú. Correcto, muy amable. Bueno, algo de lo que ya explicó Juan, básicamente quienes habla Jesús Alberto Paiva Samamé como facilitador. Tengo una experiencia laboral vinculada especialmente a la docencia, a la educación, habiendo trabajado en diversas instituciones del país, educación básica regular como educación superior. Y el tema de redacción no solamente lo conozco por formación profesional, habiendo estudiado la especialidad de lengua y literatura en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, sino que una de mis actividades profesionales también gira en torno a la escritura de artículos de opinión para algunos medios de la región, especialmente el diario La Industria, y algunos medios de comunicación y espacios virtuales como la revista Vitrina Chiclayo y el diario digital Notiamérica. Bien, para este curso, Ortografía y Redacción Ejecutiva Profesional, anunciarles a nuestros participantes que nos están siguiendo y desean aprovechar este curso, se va a desarrollar el mismo en dos sesiones, en dos jornadas. El día de hoy, entre las 7:30 y 9 de la noche, estaremos desarrollando un primer bloque donde básicamente vamos a recordar algo que quizás lo conocemos desde la formación. Hablar de la comunicación y especialmente la escrita la conocemos desde que venimos desde el colegio y la vamos a ir desarrollando, mejorando y fortaleciendo con nuestra experiencia de formación, educación superior o también la experiencia laboral. Por ello, como los tópicos que vamos a abordar en esta primera parte del curso destacan la acentuación general y también la tildación diacrítica, revisaremos a partir de algunos ejercicios, casos, el uso de las letras mayúsculas y minúsculas, porque desde mi óptica como docente, lector también, me he dado cuenta que hay una serie de mitos que se han ido creando con relación al uso de las mayúsculas, solamente para darles un primer alcance, ¿no? Tenemos casos de personas que están absolutamente convencidas que las letras mayúsculas no deben llevar tilde. Esto es uno de los mitos más arraigados y que probablemente, aunque les suene sorprendente, hasta en los mismos profesionales existe esta suerte de mito, de creencia que no resiste ningún argumento académico, ¿no? Eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. De igual forma, se explicarán con detalle el uso de los signos de puntuación, sobre todo aquellos que son los más básicos o elementales, como la coma, el punto y coma, los dos puntos. Y como se trata de un curso de redacción ejecutiva profesional, entonces de cara a lo que significa la producción de textos básicamente relacionados con la parte de la gestión y la administración, nos vamos a encontrar con la experiencia también de saber diferenciar y saber redactar siglas y acrónimos, porque no son lo mismo. Entonces, por ahí también. Y si el curso les resulta productivo y les sirve para su actividad laboral práctica, pues déjenme desde ya invitarlos a un segundo bloque que se va a desarrollar el próximo viernes 30 del presente mes en el mismo horario, donde básicamente vamos a trabajar con una de las propiedades que toda redacción debe guardar, me refiero a la cohesión, y ello lo vamos a asegurar a partir del uso de los conectores lógicos. De igual manera, he seleccionado para el segundo bloque dos documentos que a mí me parecen esenciales, fundamentales, y que pensándolo con sentido y criterio, son quizás los más comunes que tenemos en nuestra actividad laboral profesional. Indistintamente de la carrera que usted ejerza, yo creo que todos tenemos la experiencia de escribir, recibir correos electrónicos. Así como también es muy común que en nuestra labor cotidiana nos soliciten escribir, elaborar y redactar informes administrativos o informes ligados a la actividad que uno desarrolla. Así que este va a ser de alguna manera la propuesta que he preparado para esta jornada. Quiero también indicarles que a través del chat, para los que nos están siguiendo la transmisión Facebook Live, a través del perfil de ENCAP, pueden ir dejando sus preguntas, yo iré haciendo algunas pausas, les voy a proponer algunos ejercicios, entonces yo espero
que estén muy atentos y si tienen dudas que se irán presentando, voy a ir también dando respuesta oportuna. Muy bien, este es el temario preparado para la presente sesión. Estimados participantes, permítanme, con la ayuda de la parte técnica de ENCAT, el día de hoy les voy a compartir un video del que seguramente van a quedar un poco sorprendidos. La imagen que ustedes están viendo en pantalla, por si acaso no es Photoshop, ¿ah? Es una imagen real. Y si no lo creen, a continuación les voy a compartir un video que se titula Lima, ciudad de los horrores ortográficos. Y luego vamos a reflexionar sobre el contenido del mismo y relacionarlo con el tema. Adelante, por favor, con el video. Perfecto. Ahora vamos a compartir el video. De repente compró sus lentes en una óptica o está a punto de adquirir uno de estos últimos departamentos y decorarlos con muebles de acuerdo al bosquejo. Bienvenidos a la ciudad de los horrores ortográficos. Tenemos el error al alcance de la mano. En todas las avenidas, en todas las calles está el error. Lamentablemente así lo comprobamos. Lima se ha convertido en una ciudad donde la Real Academia de la Lengua no tiene jurisdicción alguna y un lugar donde la gramática es dramática. En un breve recorrido por la capital junto a estos dos especialistas en ortografía, encontramos los más primariosos errores. Esta alentadora frase en la fachada de un exclusivo gimnasio miraflorino se fue al tacho gracias a la ausencia imperdonable de dos tildes. El pronombre personal tú debe llevar tilde. La palabra donde, que es el relativo, también debe ir con tilde. Hasta se han comido dos tildes. Dos tildes en una sola línea. Primer grado de educación primaria. Todo nombre propio inicia con letra mayúscula. Esta conocida marca de cervezas inventó su propia regla sobre el uso de mayúsculas y escribió en altas dos palabras que no lo necesitan. La mayúscula en exitoso, la mayúscula en verdad. No tiene ningún sentido. ¿Hasta qué punto podemos permitirnos la licencia? O sea, ¿hasta qué punto podemos convertir un sustantivo común en un sustantivo propio? El que lee un cartel mucho hace que esté bien escrito o que no lo esté. Porque imagínate, hay gente que solo tiene de referentes esos carteles. En el caso de estos alumnos, su referente más cercano es una pared donde dice Depósito Municipal. Veamos si se vieron afectados. ¿Ahí al frente ves algún error ortográfico? Falta el acento. ¿Dónde? ¿Dónde? En la I. En la U. ¿En la U? La O. En la O. La gravedad del asunto es que gran parte de estos avisos están avalados por instituciones nacionales o privadas y hasta por reconocidas universidades. Este panel, que tiene más de 6 errores, fue auspiciado por la Universidad Agraria de La Molina, la Municipalidad de Jesús María y por una ONG. Un autoatentado con coche bomba incluido. Y a través es uno. Únete, dos, a nosotros para mitigar la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no tiene por qué llevar mayúscula, ya. 3, superar árbol está varias veces ya, que está separado y luego sin tildes. Hasta en el portal oficial de la Presidencia de la República también encontramos faltas vergonzosas. La persona encargada de esto es de aquellas que piensan que las mayúsculas no se tildan. Mentira. Entonces, mentira. Entonces ves que está Guarochirí, le falta tilde. Guarochirí sin tilde. Claro, sin tilde, igualito Ollón también, ¿no? Ollón, por ejemplo, esos deberían llevar tilde. Lea conmigo este cartel publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la ciudad de Tarapoto. Respete las señales de tránsito, sobre todo los que son de carácter obligatorio. Más allá del error de concordancia, ¿acaso hay señales de tránsito que podemos dejar de obedecer? Según la señal de tránsito están colocados de acuerdo a la envergadura que tiene la vía. O sea, prácticamente si una señal de tránsito lo colocan en una vía, ya sea en calles o carreteras, es obligatorio. En Jesús María, el ejército peruano se comió 2 tildes en el frontis de lo que debería ser el Círculo Militar del Perú. La falta de tildes hace que la pronunciación sea distinta, si no estaríamos diciendo Círculo Militar del Perú. Siguiendo con el breve recorrido por Lima, esta tienda de muebles que no sabemos para qué sirven llamó nuestra atención. Se han comido la E
y dice muebles en lugar de muebles. Es de acuerdo. Ahí está como una sola, parece como si fuera una sola palabra. Y bostejo, ¿la palabra bostejo realmente existe o se la han inventado nuestros amigos de arte y decoraciones? No existe, o sea, parece que es un cruce entre bosquejo y bostezo, ¿no? Hace solo unos días, la Asociación de Correctores de Textos del Perú premió a la autora de esta fotografía por mostrar cómo en un chifa de comas se aniquila la palabra bienvenidos usando B en lugar de V, en este llamativo panel de neón. Las erratas y los errores, como tú dices, desmerecen las publicaciones. A veces se le da importancia al diseño, a una buena foto, a un material precioso, pero lo más importante es el contenido. Que te tomen en serio. Crea un correo personalizado con el nombre de tu negocio. Perfecto, ahí está. Muy bien, hemos podido observar este video del que seguramente algunos se han quedado sorprendidos. He colocado una pregunta allí en el Facebook, a ver si dan respuesta. Igualmente, yo les puedo formular algunas preguntas. ¿Qué errores ortográficos pudieron advertir? Este curso gira en torno a la ortografía, ¿no? En esta primera parte. La imagen allí ilustra lo que estamos nosotros advirtiendo, ¿no? Esto es un panel publicitario real que ha sido captado por la nota periodística que se ha compartido. Bueno, a ver, los animo a recordar qué errores ortográficos han podido ustedes advertir durante la transmisión del video. Por ejemplo, aparecía que el frontis de una institución, de las muchas que aparecieron allí, figuraba como en vez de círculo, decía círculo. Y ya pues imagínense, la palabra Perú, que alude a nuestra tierra, no debe pasar desapercibida, ¿no? Entonces por ahí figura la palabra Perú. El tema de la ortografía representa, para quienes nos están escuchando en este momento, un elemento clave, toda vez que la posición de una tilde puede cambiar el sentido de una palabra, de tal forma que no resulta el mismo significado si yo digo, por ejemplo, la palabra público, publicó y publicó, o cálculo, calculó y calculó. Una tilde puede cambiar en buena cuenta el significado de la palabra y como tal, dentro de una frase, una expresión, el sentido de la misma. Muy bien, entonces por aquí me están dando respuestas tales como, nos dice por acá, depósito y deposito figuraba. Muy bien, por aquí no sé, óptica también figura. ¿Qué más? Otras palabras. Bienvenidos, exacto. Círculo, ¿no? Fíjense, ahí son algunas de las palabras que nosotros podemos advertir. Otra pregunta. Yo creo que todo el mundo sabe cuál es la diferencia entre tilde y acento. A ver, ¿en dónde radica la diferencia? Porque en el uso cotidiano, en la experiencia que tengo de trabajo como docente y capacitador en temas relacionados con la escritura académica y la redacción, veo que las personas indistintamente utilizan acento y tilde, y no es lo mismo, no es lo mismo. Por ello, he preparado en esta parte de la información que quiero compartirles, en esta primera parte abordaremos la acentuación general, para rápidamente recordarles, por ejemplo, que las palabras por la ubicación de la sílaba tónica se clasifican en 4 categorías. Las palabras de 2 o más sílabas que reciben la fuerza de pronunciación en la última sílaba se les denomina agudas, o también conocidas como oxítonas. A estas palabras se van a tildar siempre y cuando terminen en la consonante N o en la consonante S, tales como ejemplos, comisión, país, investigación, puntapié. A ver, ahí que me están escuchando, me gustaría, por ejemplo, que me aportaran palabras oxítonas, o también llamadas agudas, y que cumplan con esta suerte de norma o regla. En buena cuenta la ortografía gira en torno de
normas establecidas de manera institucional y académica por la Real Academia Española. Bien, entonces tenemos ahí un conjunto de palabras que podríamos nosotros mencionar. Por acá me está preguntando Alicia Sánchez, o hace un comentario, tú, que era pronombre y no se llevaba tilde. Ah, claro, exacto. Entonces, eso lo vamos a ver cuando trabajemos esa parte denominada tildación de crítica para resaltar los monosílabos, donde diferenciaremos en qué casos lleva tú tilde y en qué casos no. Como segunda categoría, vamos a encontrar a las palabras llanas, también conocidas como graves o conocidas con el nombre de paroxítonas. Estas palabras las podemos reconocer porque son aquellas palabras de 2 o más sílabas que reciben la fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba. No olvidemos que la sílaba tónica es la que tiene la mayor fuerza de voz o de entonación. A estas palabras, las reglas señalan que se tildan las que terminan en consonante, menos que no sean ni N ni S. De tal manera que podrían calificar como palabras llanas, graves o paroxítonas aquellas como indicio, que es una señal, delictivo, como un hecho, digamos, vinculado a lo ilícito, ¿no? Cráter, árbol, son algunas de las que podríamos mencionar. Hago una pausa para introducir una pregunta y saber si ya tienen información relacionada con la ortografía, que seguramente la deben tener. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la tilde? También conocida seguramente como rayita oblicua. 2 palabras, pero les estoy pidiendo una más. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la tilde, a la rayita oblicua? ¿Con qué otro nombre? A ver, por ahí estoy leyendo sus comentarios, así como las palabras que ustedes mismos me están aportando. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la tilde? A ver si me escriben por el Facebook y yo voy a estar atento a lo que me están compartiendo. La tercera categoría de palabras, por la ubicación de la sílaba tónica, se denominan esdrújulas, o también conocidas como proparoxítonas. Palabras de 3 o más sílabas que reciben la fuerza de pronunciación en la antepenúltima sílaba. No se olviden que siempre contamos desde la derecha hacia la izquierda. La regla general señala que estas palabras siempre llevan tilde, siempre. Podríamos destacar público, que no es lo mismo que publico, que sería una palabra grave o llana, o no sería lo mismo que publicó, cuya acentuación va en la primera sílaba y como tal, la última sílaba y como tal sería una aguda. Rígido o vorágine. ¿Se acuerdan con qué otro nombre se le llama también a la tilde o rayita oblicua? Pregunté eso hace un minuto, pero no tengo todavía respuesta. Quiero saber más o menos si están atentos. Muy bien. Por aquí ya nos está respondiendo la colega y maestra, que saludo también, Rosa Yontop. Nos dice que la tilde, rayita oblicua, se conoce como vírgula o virgulilla. Apunten allí, estén atentos a las palabras que vamos a ir incorporando, porque el vocabulario, el bagaje lingüístico que una persona puede desarrollar sobre la base de la lectura, también ayuda a mejorar considerablemente la redacción, la comunicación escrita. Cerramos con las palabras sobresdrújulas, palabras de más de 4 sílabas que reciben la fuerza de pronunciación antes de la antepenúltima sílaba. Al igual que las esdrújulas, que siempre se tildan, las sobresdrújulas también. Pero ¿cuál es la principal diferencia que podríamos identificar entre las esdrújulas y las sobresdrújulas? ¿Cuál sería la principal diferencia? ¿Alguien se da cuenta? Por ejemplo, entrégaselo, devuélveselo, cómpratelo, regálaselo, por ejemplo. ¿Cuál es la principal diferencia? Si ustedes se percatan, las palabras sobresdrújulas, o también llamadas superproparoxítonas, estas palabras siempre tienen una palabra que las forma, y es la raíz, el lexema, sería el verbo. Entrégaselo, devuélveselo. Siempre se forma de la unión de un verbo
y se le agregan los denominados pronombres enclíticos. Entonces, esa es la diferencia entre la sobresdrújula y la esdrújula. Bien, entonces tenemos esta clasificación. Y si ustedes se percatan en la parte superior, queda una palabra que si la unimos letra por letra, configura la palabra sella. Y eso podríamos denominar es una mnemotecnia, que es una estrategia de pensamiento que nos ayuda a recordar muchas otras palabras. Si te aprendes la palabra sella, aprenderás que existen 4 clases de palabras por la ubicación de la sílaba tónica. No te olvides. Seguimos. El reto es el siguiente. Quiero que a través de la transmisión me escribas, según tu criterio, tu manejo, conocimiento de la ortografía y especialmente la tildación, dime a qué palabras les faltan tildes. A ver, escríbenos. Solo las palabras que le faltan tildes. ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuáles serían las palabras a las que les faltan tildes? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque en ocasiones me voy a encontrar, cuando yo leo documentos, las personas a veces se confían de que como redactan, por ejemplo, utilizando algún programa digital de lo de Microsoft Office como Word, dicen, pero el Microsoft Word ya tiene corrector ortográfico. O como voy a escribir un correo electrónico, entonces también me he dado cuenta que en el correo yo tengo opción de corrector ortográfico. Les puedo afirmar con conocimiento de causa innumerables veces que yo reviso trabajos de mis estudiantes en la universidad o también correos electrónicos que recibo como trabajador, colaborador, o también como consumidor o cliente, y les aseguro que puedo identificar. Es más, les he traído ejemplos de textos reales donde ustedes van a poder advertir estos errores. Muy bien, me están escribiendo y ya varios han reconocido que le falta tilde a palabras como ábaco, muy bien, miércoles, muy bien, ¿qué más? Ciempiés, correcto, cortesía, correcto, cancerígeno, correcto, jurisdicción, muy bien, ábaco, miércoles, cortesía, síntomas, muy bien, ortografía, síntomas, muy bien, están atentos por ahí. Por ejemplo, les está faltando todavía algunas palabras, ¿ah? Por ejemplo, por ahí está primogénito, que es una palabra sobre esdrújula y que alude al primer hijo que tiene una persona, ¿no? En este caso. Referéndum, que es un latinismo y que como tal lo utilizamos y está incorporado en nuestro idioma. Bitácora, muy bien. Les falta por ahí algunas palabras. Otras, por ejemplo, la palabra que les falta es un fruto. No sé si se dan cuenta. A ver, un fruto es. ¿Quién se da cuenta que escribe en este momento? Es un fruto. Por cierto, su pronunciación a veces genera duda. No, primogénito ya se dijo. ¿Cuál es? 3, 2, 1. Cortesía, no es el fruto. ¿Qué pasó? Pusilánime es una palabra que lleva tilde, pero es un fruto la palabra que falta tildar. La palabra es níspero con N. Y digo que es con N porque las personas están convencidas. Yo escucho con bastante frecuencia las formas como las personas pronuncian las palabras, y hay personas que a la palabra la denominan míspero, y no es correcta. Es níspero. Si quiere, usted revise el diccionario como tal y se va a llevar una sorpresa. Más allá de que, pero a mí me dijeron, yo escucho míspero, ¿no? Pero el original es níspero, fruto, por cierto, con él. Listo. Muy bien, esto me ha permitido conectar con ustedes y que estén atentos a todo el desarrollo que vamos a tener de esta primera parte. Recordando que el curso se denomina Ortografía y Redacción Ejecutiva Profesional. En esta primera parte vamos a ver aspectos relacionados con la ortografía y los vamos a ir vinculando poco a poco con la escritura y la redacción de textos. Participantes, les recuerdo
y también les recomiendo, me imagino que lo que están viendo en pantalla, ya ustedes, algunos lo deben tener hasta en físico, en sus bibliotecas, porque yo sé que hay algunas personas que todavía tienen ese buen hábito de tener a la mano los diccionarios. En el 2010, la Real Academia Española de la Lengua publicó un libro titulado Ortografía de la Lengua Española. En ese libro se introdujeron algunos cambios que, aunque ustedes no lo crean, 10 años después, una década después, todavía sigue generando entre los hablantes, hispanohablantes evidentemente, muchas dudas y vacilaciones. ¿Cuáles son esos cambios que se han realizado desde hace 10 años y que a la fecha todavía genera cierta incertidumbre en las personas? Pues déjenme decirles cuáles son estos. Fíjense, yo sé que varios de los que me están escuchando aquí durante la transmisión del curso deben recordar que toda su formación escolar, así como su formación en educación superior, les han insistido, como a mí, que, por ejemplo, la vocal, en este caso una conjunción disyuntiva o, antes se tildaba, porque se asumía que la forma y el tamaño de la O podía generar cierta duda y parecerse al cero, ¿no? Al número arábigo 0. Antes nos decían que debíamos tildar la O, pues ahora ya no se tilda, ni cuando va entre números arábigos naturales, ni cuando va entre un número y un adverbio de cantidad, por ejemplo, más. Así que eso que hace 10 años se ha actualizado, yo te animo a que tú veas textos, indistintamente, textos formales, claro está, correos electrónicos, documentos. Hay personas que todavía tilden la O. Otro cambio que aplicó a partir de la publicación de este libro hace 10 años es que desde entonces, y yo sé que esto también puede costar un poco entender, no se tildan los pronombres demostrativos como este, ese, aquel y sus derivados. Fíjense. Antiguamente sí, porque cuando se hacía mención a una persona, se decía, este es el responsable, aquel es del que te hablé, ese me anunció el fin de la reunión. Entonces, eso ya no aplica. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque si ustedes se dan cuenta y pronuncian las palabras este, ese, son palabras gravesollanas, terminan en vocal, no se tildan. Aquel es una palabra aguda y las agudas solo se tildan cuando terminan en consonante NS o vocal. En otras palabras, se aplica en estos casos las reglas generales de acentuación, en este caso de tildación, no lleva. Otro detalle, y esto es algo que también los que me están escuchando y que evidentemente tuvieron una formación muy similar a la mía en la escuela, la palabra solo no lleva tilde, ni cuando funciona como adverbio ni como adjetivo. Pero todavía vamos a ver textos donde las personas siguen tildando solo. Aplicamos las reglas generales de acentuación. Solo, sílaba tónica, so. Y como tal, termina en vocal, es una palabra grave o llana, no debe tildarse. Y un último detalle, cambio que aplicó acá, la che, la famosa che, ¿no? Así como la L o doble L, dejan definitivamente de ser letras del alfabeto y se quedan en dígrafos. Aquí muchos estarán preguntando, pero ¿qué le pasó al profesor Paiva? ¿Cómo es eso de que dejarán de ser letras del alfabeto? Bueno, en la práctica, evidentemente, el idioma español, ¿no? No deja de emplearse estas letras. Lo que pasa es que su condición ya no es específicamente de letras, sino de dígrafo. ¿Por qué dígrafo? Porque está acompañado de 2 letras. En este caso, la C más la H, muda, y la L representada 2 veces, convirtiéndose de esta forma en dígrafos. ¿Correcto? Quiero darles la siguiente recomendación, entre las varias que voy a ir compartiéndoles ahora que nos están acompañando en este curso gracias a la convocatoria de la Escuela de Negocios, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Cuando yo tengo dudas, como cualquier otra persona que maneja un idioma, pues no es que uno conoce del todo. Cuando tengamos dudas de cómo se escriben las palabras, cómo se tildan, por ejemplo, o cómo se utilizan dentro de la redacción, yo les recomiendo 3 fuentes de consulta en Internet para temas relacionados con el español.
con garantía, evidentemente, con garantía institucional. Me refiero, como ya ustedes me imagino lo deben saber, a la página de la Real Academia Española. Y ojo, que ahora con la tecnología tan avanzada que tenemos, ya podemos descargar desde el Play Store incluso un aplicativo que nos puede ayudar de manera digital a hacer las consultas del caso. Personalmente, yo también suelo consultar con bastante frecuencia la Fundación del Español Urgente o su denominación acrónimo Fundeu, auspiciado por el grupo empresarial BBVA. Y también recomiendo la consulta permanente de esta página, que en lo personal a mí me gusta, y que se denomina Castellano Actual y que está auspiciada, esta página, por la prestigiosa Universidad de Piura, ¿no? Universidad privada, y que tiene aquí mucha información de calidad y con una explicación bastante sencilla para todas aquellas personas que quieran realizar consultas de cómo se emplea o cómo se utilizan las palabras dentro de la escritura. Así que ya lo saben, por favor, aquí les estoy dejando algunas de las fuentes de consulta que yo podría recomendarles y sugerirles cuando tengan dudas, que todos los vamos a tener, todos. Así que por ahí, esa es mi sugerencia. ¿Qué más? Vamos a abordar lo que en algún momento me preguntaron también, el tema de la tildación diacrítica. Así es, Alicia Sánchez nos está recordando que la O dejó de tildarse, evidentemente, porque anteriormente, cuando todavía el tema digital no había desarrollado mucho, se solía confundir con el C. Esto ahora, con la digitalización y el tipeo, ya no se genera una confusión como tal. Tildación diacrítica. ¿Por qué se llama diacrítica? Porque es una tildación de carácter especial y aplica solo en algunos casos puntuales. Por regla general, los monosílabos, es decir, aquellos que están formados por una sola sílaba, no se tildan. Sin embargo, es importante recordar que existen algunas clases o categorías. Por favor, observen esta imagen y díganme dónde se presenta un error de tildación diacrítica. A ver, ¿dónde? Miren bien. ¿Dónde se presenta error de tildación diacrítica en este afiche publicitario real, por si acaso? ¿Dónde se presenta? ¿Ya se dieron cuenta? Por acá también tenemos otra imagen. A ver, ¿dónde se presentan errores de tildación diacrítica? ¿Quién se da cuenta? Y cuando hablamos de tildación diacrítica, básicamente lo que tenemos que enfocar la mirada es en los denominados monosílabos. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo sería? A ver. La suerte no es justa. Un buen interés, sí. ¿Dónde faltan tildes? En sí, que es un adverbio de afirmación, y así lo ha reconocido también una participante. Muy bien. Otra palabra que no ha llevado una tilde y correspondía, la palabra interés. Muy bien. En el otro cartel, en la otra valla publicitaria, auspiciada nada más ni nada menos que por un ministerio de nuestro país, es real, protege tu patrimonio. Allí, por ejemplo, podemos advertir dos errores puntualmente. Por un lado, el uso de este monosílabo tú, que en este caso es un adjetivo posesivo, y como tal, va acompañando un sustantivo y no debería tildarse, ¿no? De igual manera, protege es una palabra que debería, los signos de puntuación de exclamación no están bien ubicados. Es decir, si usted va a colocar dos signos de exclamación de cierre, que en realidad es una exageración, pero por intención comunicativa podría validarse, en todo caso debería ir dos signos de exclamación de inicio también. Lo normal es que vaya un signo de exclamación, pero si la intención comunicativa es decirle a aquel que está observando esta imagen que preste mucha atención, protege tu patrimonio, entonces debería ir colocando dos signos de inicio. Por ahí más o menos. Y tú no lleva tilde, evidentemente. ¿Ya? Entonces por acá viene este caso. ¿Qué más?
Miren esta imagen. ¿Quién se da cuenta del error? O si lo puede también advertir. Aquí dice, es un cartel que alude a un producto relacionado con los combustibles y también se advierte un error. Por ejemplo, dice 1.32. Tu bolsillo notará el ahorro con nuestro GLP. ¿Dónde aparece el error? Por ejemplo, ya se dieron cuenta, no debería llevar tilde el monosílabo tú, que en este caso es un posesivo. Solo se tilda cuando es un pronombre personal. Otro error que se puede advertir es que, por ejemplo, desde el 2018 se dio la indicación para el caso de la redacción del símbolo que representa la moneda nacional, en este caso soles, ya no debe ir acompañada del punto, ya no va después de esa barra inclinada que suele acompañar a nuestro símbolo de la moneda. Entonces solamente será el S más la barrita en diagonal. No, es hasta ahí nada más quedaría, por si acaso. Bien, otro error, cuando hablamos de los monosílabos, por ejemplo, es importante recordar cuándo los monosílabos llevan tilde y cuándo no llevan tilde. Fíjense. Y esto es importante tomarlo en cuenta, no solo porque no es que se tenga que aprender de memoria, aunque la información es básica, elemental para poder conocerla. Cuando esto se lleva a la redacción, es algo que vamos a tener que tenerlo presente. Fíjense, acá tenemos 8 monosílabos. Hay uno que tiene un caso muy sui generis, ¿no? O sea, especial, único. Es el caso del monosílabo aún. ¿Por qué no va en esta imagen? Porque el aún, si es que no lleva tilde, se comporta como un monosílabo, pero si lleva tilde aún, se va a aplicar lo que se conoce como el hiato acentual y separa la A de la U. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero no olviden qué es lo que aquí, por ejemplo, yo puedo comentar y añadir. He notado que en la mayor parte de los casos las personas suelen tener confusiones con el famoso monosílabo más, que siempre llevará tilde cuando éste alude, por ejemplo, a la cantidad, a añadir o agregar. En cambio, el más, para poder reconocer que no lleva tilde, podríamos hacer que este sea equivalente a pero, o sea, que sea equivalente a la conjunción adversativa pero. Y lo cambiamos en una oración. Por ejemplo, estudió toda la noche, mas no aprobó el examen. Repito la oración. Estudió toda la noche, mas no aprobó el examen. Cambiamos el más por el pero. Estudió toda la noche, pero no aprobó el examen. Aplica, tiene lógica y sentido y como tal no debe llevar tilde. Allí tenemos un conjunto de monosílabos en los que deberíamos nosotros recordar. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia del uso del monosílabo se, cuando éste lleva tilde, cuando alude a sé de saber, del verbo saber, y a sé de ser? Por ejemplo, el filósofo que dijo, solo sé que nada sé, ¿no? Ahí aludirá el sé relacionado al verbo saber. En cambio, si yo en otra oración que digo lo siguiente, sé tú mismo, o sé responsable, o sé obediente, o sé puntual, ¿no? Entonces ahí alude al verbo ser. Entonces son algunas características, detalles que debemos tomar en cuenta a la hora de tildar los monosílabos. Y los tenemos muy presentes en la redacción, los vamos a ver eso en los ejercicios que se han ido también preparando. Yo les dije que junto a los 8 monosílabos anteriormente mostrados en la pantalla, ¿sí? Junto a estos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, también tenemos este otro caso. ¿Pero por qué lo he separado? ¿Por qué lo he dejado aparte? Porque el aún, si es que este no lleva tilde, sin acento ortográfico, significa hasta, incluso o también, entonces va a ser un monosílabo como tal, aún. Pero si el aún lleva tilde, es el equivalente a todavía. Y como tal va a separar a un. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta que debemos emplearlo de forma adecuada? Veamos un ejemplo.
Son las 10 p.m. y no tengo sueño. Entonces, en la parte superior, si nos percatamos, nos dice el aún, que es un adverbio, lleva tilde cuando es equivalente a todavía. Por ejemplo, son las 10 p.m. y aún no tengo sueño. ¿Es correcto? En cambio, a ver, reemplacemos por la forma del aún cuando significa hasta, incluso o también. Son las 10 p.m. y incluso no tengo sueño. Y hasta no tengo sueño. No es correcto. Entonces, aquí vemos este caso puntual, por eso que lo dejé aparte para que ustedes vayan observando. ¿Ya? Entonces, por ahí son estos detalles los que van a mejorar o enriquecer mi escritura. Digo esto porque la redacción, indistintamente de si usted la va a utilizar, claro, la redacción formalmente hablando, ¿no? Ya sabemos que la redacción que muchas veces y de manera cotidiana utilizamos para interactuar a través de las redes sociales, pues esa no contribuye, ¿no? Bueno, es una práctica muy común, pero mi consejo sería, y esto te lo digo como docente también de la especialidad, incluso cuando tú escribas en redes sociales, eso es un consejo, ¿ah? Intenta siempre esforzarte por escribir con propiedad. Es decir, no solo escribir de manera coherente y cohesionada las ideas, sino que también escribir ortográficamente adecuado. Parece mentira, pero cuando uno también se esfuerza por escribir en redes sociales, entiéndase, WhatsApp, Facebook, LinkedIn y las redes donde tú interactúes, eso se va generando en hábito y como tal, en buen hábito. Cuando te toque escribir para otros entornos o en otras situaciones comunicativas, ya sea en tu trabajo o de repente como estudiante si me estás escuchando, ese buen hábito va a sumar en tu experiencia de redacción. Ese es el consejo que creo que es el segundo que ya les voy dando durante esta transmisión. Ahora ingresamos a un segundo bloque que yo le denomino uso de las mayúsculas. ¿Por qué quiero insistir en esto? Porque creo, desde mi experiencia, aquí en el uso de mayúsculas se han generado un conjunto de mitos, como pensar, por ejemplo, que las letras mayúsculas no llevan tilde. Probablemente eso tenga una explicación histórica, que en este caso, por razones de tiempo, no la vamos a ampliar, pero que está relacionada con el uso de la imprenta, la tipografía y cómo se tenían que producir los libros. Pero, estimados participantes, y escúchenlo bien, por favor. Aun cuando nosotros escribamos utilizando las palabras mayúsculas o en mayúsculas, tenemos que seguir tildando. Hay quienes aducen que por razones, no sé, pues de estilo, dicen algunos, ¿no? Que alude a la imagen, a la estética. Personalmente no le doy yo ese crédito, porque tengo que siempre considerar el valor ortográfico que tiene la palabra en su origen, ¿ya? Más allá de que hay cuestiones y posiciones que no responden al ortográfico. Fíjense, quiero comentarles, si ustedes hacen una búsqueda en internet, ¿cuál creen que es la palabra más utilizada por este tiempo? Fíjense, estamos a día 23. Estamos más o menos a 8 meses de iniciado el estado de emergencia en nuestro país. Si hacemos una búsqueda rápida en internet, nos vamos a dar cuenta que una de las palabras más utilizadas es la palabra COVID-19. Eso no lo digo yo, eso lo puedes tú verificar a través de internet y te vas a dar cuenta. ¿Y qué ocurre con esto? Pues se ha generado en los últimos meses muchas dudas de cómo se debe escribir la palabra COVID-19, como seguramente también has escuchado coronavirus, o como seguramente has escuchado pandemia y otras palabras que se relacionan con este término. Claro, pero lo que está generando duda es cómo se escribe coronavirus y cómo debe escribirse COVID-19. Les comento que cuando se inicia el tema de esta pandemia, pues rápidamente, más allá del impacto que ha tenido la misma en materia de salud, en la economía, en el campo social, en el campo del idioma también ha tenido respuesta. De ahí que el 18 de marzo del presente año, la Real Academia Española publica un artículo titulado, por si acaso, ahí está la referencia, el material ya les va a llegar a aquellos que están interesados en obtener un certificado del mismo curso,
Se titula Crisis del COVID-19 sobre la escritura del coronavirus. ¿Qué dice la Real Academia Española al respecto? Lo siguiente. Empecemos por coronavirus. Estimados participantes, coronavirus se escribe en una sola palabra, o sea, no hay por qué separarla. Siempre se va a escribir con minúscula inicial, a no ser que esta palabra dé inicio a la oración. Eso es otra cosa. Y también tengo que indicarles que la voz coronavirus es invariable en plural. Dicho de otro modo, si usted quiere referirse a varios, entonces podría anteponer los coronavirus. No vaya a ser los coronaviruses, no existe eso. Por lo menos no se denomina de esa manera, los coronavirus. Entonces, minúscula. Ahora vayamos con COVID-19. ¿Qué tengo que decirles al respecto? Para comenzar, el término fue evidentemente acuñado por el organismo internacional adherente a esta situación. Me refiero a la Organización Mundial de la Salud, y la Real Academia Española la acoge y le busca darle el criterio adecuado. COVID-19 se escribe en mayúsculas en todas sus letras, por si acaso. También incluye un guión, ¿no? Una raya en todo caso, en la parte media, y se le añade el 19, que seguramente debe aludir en el momento en que este coronavirus fue estudiado y descubierto por los científicos. ¿Qué más les puedo también aportar en este sentido? Que usted puede utilizar, anteponiéndole a COVID-19, que sería el sustantivo, indistintamente le puede anteponer el artículo el COVID-19 o la COVID-19, toda vez que la, en el caso del segundo, alude pues a la enfermedad. COVID alude a una enfermedad por la D de inglés, ¿no? Otro detalle, en la pronunciación, la palabra correcta, ahorita sí ya les digo para que se quede clara, la pronunciación sería COVID, COVID como tal. Por eso lo he colocado en corchetes, porque esa, así, en lenguaje, en el idioma, así se representa el sonido, no la escritura, el sonido, COVID. Porque si fuese COVID, entonces, y lo llevamos a las reglas generales de acentuación, es probable que podría llevar tilde. Pero como tal, respetemos la originalidad que nos dice la academia, COVID-19, no se olviden. Entonces, ahí está ese detalle, y digo esto porque seguramente hasta en los documentos que escribimos a diario debemos tomar en cuenta esta precisión de carácter ortográfico. Miren ustedes, estimados participantes, el otro día observando algunas de las transmisiones que a diario se realiza de la plataforma educativa Aprendo en Casa, que es la estrategia de educación impulsada por el Ministerio de Educación, observé esta imagen. ¿Alguno de ustedes me podría advertir, ya que estamos en el tópico de mayúscula, ¿hay algún error? ¿Te das cuenta de algún detalle en el uso de las mayúsculas, por ejemplo? ¿Qué dicen ustedes? A ver, observen, por favor. ¿Qué error adviertes? Y por aquí nos están saludando Francisca Ticona desde Tacna, la Heroica. Saludos para allá, el sur. Así como varios participantes que se están conectando de diversas provincias y regiones de nuestro país. A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Cuál es el error que ustedes han podido advertir en este cartel de la estrategia pedagógica utilizada por el Ministerio de Educación Aprendo en Casa? ¿Ya se dieron cuenta? Aquí va el detalle. A ver, ¿quién me dice? El detalle es el siguiente. Los nombres de los días de la semana, así como de los meses y de las estaciones del año, no van con mayúscula. Eso es una regla básica que se maneja en el uso de las mayúsculas, justamente. ¿Ya? Por eso, insistir en que aun cuando vayan con mayúscula, por favor, no tiene por qué negarse la tilde. Todo lo contrario. Se sigue las mismas reglas generales de acentuación. Para el uso de las mayúsculas, brevemente quiero recordarles lo siguiente. Vamos a ampliar. Todo el mundo sabe que cuando uno empieza a escribir una oración, se escribe con letra inicial mayúscula. ¿Usted colocó un punto seguido? Pues debe colocar una letra mayúscula. Y si cierra una oración, en ese caso, colocará un punto final.
Muchas veces en la redacción, sobre todo de carácter administrativo, tenemos que emitir constancias, certificados, documentos propios de la gestión de la comunicación interna en las organizaciones. Detalles, por ejemplo, palabras como certifica, solicita, acredita, deben ir con mayúscula y colocadas 2 puntos, ¿no? Eso es un detalle importante. Entonces, con mayúscula, sobre todo cuando son documentos oficiales, constancias, certificados, emitidos por entidades públicas y privadas. Ahora, ¿qué pasa cuando en los documentos también a veces en el contenido se quiere resaltar como una especie de pedido, como un dato a los colaboradores que deben tener presente? O ustedes han visto esos famosos carteles que lo que buscan es persuadir al lector o a la persona que está observándolos. Por ejemplo, está prohibido fumar dentro de las áreas de la empresa. ¿Puede ir con mayúscula todas las letras? Sí. ¿Por qué? Porque la intención allí es de comunicar, de informar y de persuadir al lector o el que visualiza ese cartel. Sí es posible, pero tampoco se debe abusar del uso constante de las mayúsculas. Si usted utiliza en el contenido, en la redacción de una oración, los puntos suspensivos, ¿es válido después de los puntos suspensivos emplear la mayúscula? Sí. ¿Cuándo aplica? Cuando la oración anterior ya está terminada, es decir, comunica una idea cabal. Por ejemplo, compramos globos, piñatas, luces. Está comunicando una idea concreta. La siguiente, la fiesta resultó un éxito. Es otra oración autónoma e independiente. Si la primera oración comunica una idea cabal y completa y usted desea colocar puntos suspensivos, ¿cómo debe continuar? Con la letra mayúscula. ¿Y qué pasa cuando no comunica una idea cabal y completa? Por ejemplo, estoy pensando que aceptaré. En esta ocasión debo arriesgarme. Allí, si después de los puntos suspensivos todavía la oración no comunica una idea cabal y completa, entonces debo continuar escribiendo, pero esta vez con minúscula. Ese es un detalle. Por ejemplo, en los documentos que escribimos a diario, estimado cliente, 2 puntos aparte, inicia con mayúscula, ¿no? Le agradeceré, por ejemplo. ¿Qué más? Si yo quiero citar textualmente lo que una persona dijo, ¿no? Incluyendo evidentemente el nombre de esa persona, hay que utilizar las mayúsculas después de los 2 puntos. Basadre dijo, el Perú es más grande que sus problemas, ¿no? Tacneño, famoso historiador. También me preguntan mucho, profesor, ¿cómo debo continuar escribiendo si yo cierro un signo de interrogación o un signo de exclamación y deseo continuar escribiendo? 2 formas tienes, 2 posibilidades. Si usted cierra el signo de interrogación y desea continuar escribiendo, lo va a hacer con letra mayúscula. Si usted, después del signo de cierre de interrogación o de exclamación, quiere colocarle una coma, es válido, pero deberá continuar escribiendo con minúscula. Ojo con ese detalle. Ya sabemos que en mayúsculas se deben escribir los nombres propios de las personas, de los animales o de las cosas singularizadas. Aunque hay quienes señalan que para los nombres no se debe aplicar la ortografía. Y hasta cierto punto las personas finalmente colocan sus nombres y apellidos como los han heredado, muchas veces con errores, por cierto. Con mayúsculas también se escriben en los nombres de las galaxias, de las constelaciones, de las estrellas, de los planetas, de los satélites. Y con mayúscula también se deben escribir los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de documentos oficiales, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, no sé, a ver, de instituciones oficiales también, ¿no? Por ejemplo, Ministerio de Educación, se coloca la M con mayúscula, la E con mayúscula. O informe administrativo, o informe especializado o técnico. Puede colocarse las primeras letras de inicio del sustantivo con mayúscula. Biblioteca Nacional del Perú, la B, la N, la P. A eso se refiere, ¿no? Los sustantivos y los adjetivos pueden ir también con mayúsculas en tanto sea parte de el nombre de la entidad, de la institución o el documento referido. Ahora, ¿qué pasa con las minúsculas? También hay casos. Por ejemplo, los días, el nombre de los días, los meses y las estaciones del año van con minúscula. ¿Qué más se escribe con minúscula? Las notas musicales. Los nombres de las religiones, judaísmo, cristianismo, islamismo, por ejemplo.
Los gentilicios siempre se escriben con minúscula. ¿Qué más se escriben con minúscula? Los tratamientos, cuando aparecen redactados en forma completa. Usted, señor, don, fray, etc. Repito, cuando se escriben con completo, no en abreviatura, allí aplicaría en todo caso la letra mayúscula. ¿Qué más? Se escriben con minúscula, escuchen bien, los títulos, cargos y nombres de dignidad como rey, papa, duque, presidente, ministro, etc. Sí, pero aquí viene el detalle. Yo voy a escribir con minúscula estos tratamientos de dignidades siempre, y se llama también título nobiliario, ¿no? Siempre y cuando el nombre aparezca a continuación del título o cargo de la dignidad, ¿no? Por ejemplo, el Papa Francisco visitó Sudamérica. Allí Papa, como está acompañado del nombre de la persona a quien alude, entonces va con minúscula. No así cuando, por ejemplo, solo se refiera al título nobiliario y no necesariamente al nombre. El Papa visitará Sudamérica el próximo año. Ahí sí se escribiría Papa con mayúscula. Pero si va el nombre del titular y de la persona aludida, se escribe con minúscula los títulos y cargos de dignidades. ¿Correcto? También se escriben con minúscula, de manera general, los nombres que aluden a artes, a las ciencias y a los oficios. También se escriben con minúscula los idiomas, el inglés, el francés, el español. Los pueblos, las etnias, mayas, aztecas, incas, por ejemplo. Los títulos nobiliarios, conde, duque, rey, por ejemplo, ¿no? En tanto vaya el nombre del titular presente. Se escriben con minúscula los nombres de las monedas, ¿no? Quetzal, sol, euro, por ejemplo, dólar, ¿no? Se escriben con minúscula también, tras los dos puntos, siempre se escribe con minúscula. Repito, tras los dos puntos siempre se escribe con minúscula, a no ser que haya una excepción, como por ejemplo introducir una cita o frase célebre, por ejemplo. También se escriben con minúscula los nombres de los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Son algunos de los nombres de los casos. Por ejemplo, me están preguntando por aquí, departamento de la provincia del distrito. Sí, si me quiere preguntar, departamento, provincia y distrito, se escribe con minúscula. ¿Qué pasa? Obviamente, pues, estos sustantivos, departamento, provincia y distrito, se escriben siempre con minúscula. El nombre, evidentemente, no sé, pues, no sé, Ica, Arequipa, ya ahí sí los nombres sustantivos propios sí se escribe con mayúscula. En ocasiones, por tratarse de documentos oficiales de las instituciones públicas, se suele colocar con mayúscula departamento, provincia y distrito. Bueno, es una decisión que no necesariamente tiene un respaldo ortográfico. En principio se escribe siempre con minúscula. Todo va con minúscula o con mayúscula, ya expliqué, departamento, distrito, todo eso es con minúscula. Lo que va con mayúscula, evidentemente, sí es el nombre como tal al cual alude. Avanzamos y llegamos a los llamados signos de puntuación. Así es. Fíjense el detalle que voy a presentar a continuación. Miren este texto, ¿ya? Este es un testamento que no tiene signos de puntuación. Imagínense, un texto que no tenga signos de puntuación. Es un dolor de cabeza. El texto que ustedes están observando se leería así. Permítame tomar un poquito de aire porque para poder leer justamente se necesita bastante aire. El texto sería así. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis tampoco, jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Pregunto, ¿se entendió lo que acabo de leer? Les aseguro que no. ¿Y por qué? Porque carece de signos de puntuación, ¿cierto? Y fíjense, como es un testamento, entonces van a aparecer versiones de cómo debe ser leído el texto. ¿Quiénes van a aparecer? Los aludidos en el testamento. Por ejemplo, ¿cómo leería el testamento uno de los involucrados? Juan, el sobrino, leería más o menos así. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. No a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¿Quién es el ganador del testamento? Ya se dieron cuenta, ¿no? Ahí está.
En cambio, Luis dice, un momentito, el testamento se tiene que leer así. Y dice lo siguiente. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¿Quién es el ganador? Luis, el hermano. Fíjense, les voy a dar otro ejemplo. ¿Cómo leería el sastre? Que también por ahí se menciona. El sastre lo leería así. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. El sastre salió beneficiado de esta forma tan particular de leer. Los jesuitas también llegaron a la repartición del testamento. Ellos leerían de la siguiente forma. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo. Para los jesuitas todo. Lo dicho es mi deseo. Hasta los jesuitas, por acá. Y como se trata pues de un testamento, llega la suprema autoridad, llega el juez y le hace una lectura muy singular, por cierto. El juez lee el texto de la siguiente manera. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Según el juez, por esta versión, nadie resulta ser beneficiario de tan singular testamento. Ahí está. Esto que nos permite corroborar una vez más que debemos tener mucho cuidado con el uso de los signos de puntuación. No vaya a pasar, como en esta imagen, por ejemplo, donde una coma, solo una coma puede generar que el mensaje, evidentemente, sea distinto. Porque no es lo mismo, en el primer caso, no espere, usted se va. En cambio, si se lee de la siguiente manera o se redacta, no, espere, usted se queda. No queremos saber, se retiran. No, queremos saber. O esta otra oración, a ver, dice que una coma puede comerse una solución. Vamos a perder. Poco se resolvió. En cambio, será lo mismo si yo leo, vamos a perder poco. Se resolvió. Donde hay más posibilidades de ganar, o no de ganar, pero por lo menos de no caer tan mal, económicamente hablando. En la segunda. O miren este otro ejemplo. No, tenga clemencia. Alguien que pide piedad para una persona que está siendo de repente castigada. A diferencia de la turba enardecida y molesta, dice, no tenga clemencia. Molesta. O este otro último caso, que es un poquito cruel, ¿no? Vamos a comer niños, vocativa. O sea, dirijo mi mensaje a una persona específica. En este caso a los niños. Una maestra, por ejemplo, que llama a sus pequeños a la hora del recreo a compartir la lonchera. La otra sí sería cruel, ¿no? Vamos a comer niños, ¿no? La persona antropófaga que se quiera comer a las pobres criaturas. ¿Ah? Ahí está, pequeños detalles respecto al uso de las comas. Siguiente caso, tenemos el uso del punto y coma. Si la coma indica una pausa ligera, somera, casi imperceptible, pero claro, sin duda en la lectura expresiva uno puede desarrollar ello. El punto y coma es un signo de puntuación que indica una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. ¿En qué casos utilizo? Por ejemplo, para separar los elementos de una enumeración larga que ya contiene en su interior comas. Por ejemplo, cada uno de los grupos de trabajo preparará un taller. El primer grupo, el taller de baile. El segundo, el taller de teatro. El tercero, el taller de canto. Como podemos darnos cuenta, el uso del punto y coma ya se emplea cuando la construcción de la oración adquiere una longitud importante. También debemos emplear el punto y coma, separa dos o más oraciones que, pudiendo ser independientes, es decir, por separado, guardan relación entre sí, especialmente cuando presentan comas en su interior. Por ejemplo, el número de invitados sobrepasó lo estimado. Hubo que comprar más comida. Como te puedes dar cuenta, entre la primera oración y la segunda hay una clara relación sintáctica,
Semántica porque el mensaje gira en torno a la misma idea de la invitación a los comensales. Otro caso, presta atención, se coloca el punto y coma en lugar de la coma antes de los conectores. ¿Qué conectores? Pero, sin embargo, por tanto, por consiguiente. Cuando enlazan proposiciones que contienen comas. Por ejemplo, la aspirina es un medicamento que contrarresta los dolores de cabeza, cefalea, y la fiebre. Pero la ingesta de dicho medicamento produce, en ciertas personas, sangrados gastrointestinales. Como te puedes dar cuenta, se trata de una sola oración compuesta y como tal, dada su longitud, precede un punto y coma antes de pero. Ojo, también podría colocarse una coma después de pero. También se recomienda, el uso es optativo, ¿no? Es una opción. ¿Qué más? Tenemos también el caso de los dos puntos, que a diferencia de los dos signos anteriormente explicados, señalan una pausa en el discurso para llamar la atención sobre lo que se va a decir a continuación. Por ejemplo, veamos los casos. El uso de los dos puntos permite que una expresión anuncie a otra, es decir, que la idea que va a continuación va a completar lo primero que se desarrolló. Por ejemplo, su esfuerzo mereció una gran recompensa, una medalla de honor. Sirve también los dos puntos para indicar que aquello que se dice a continuación es una conclusión de lo anteriormente mencionado. Trabajaste responsablemente, recibirás el aumento de sueldo, ¿no? Que todos estamos ahí atentos a lo que sucede. ¿Qué más? Otros casos. En la redacción, el uso de los dos puntos es muy frecuente, sobre todo cuando tenemos que citar de manera textual lo dicho por una persona. Aristóteles decía, la esperanza es el suelo del hombre despierto. ¿Qué otro caso también podemos utilizar cuando, por ejemplo, tenemos que emplear los dos puntos? Se emplea para separar el vocativo en cartas, en solicitudes, en notas. Por cierto, esto es algo que vamos a continuar nosotros explicando la próxima sesión, por si acaso. Señor director, dos puntos. Aparte, le comunico que, estimado cliente, dos puntos. La presente es para saludarlo y a la vez comentarle que, ¿cierto? Entonces, los dos puntos siempre están presentes, sobre todo cuando van en el encabezado para dirigirnos a un destinatario o destinatarios específicos. Esto también es importante tomarlo en cuenta en redacción. Fíjense, el tema de las siglas y los acrónimos. ¿Es lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será lo mismo sigla y acrónimo? Yo creo que no. Y se suele confundir. Y al final las personas escriben considerando que todas son siglas. Y no todas son siglas. Miren el detalle. ¿Cuál es la diferencia entre una sigla y un acrónimo? Y esto está muy relacionado en redacción administrativa, sobre todo. Hay una clara diferencia. Ahora la explico. Siglas, signos lingüísticos formados generalmente con letras iniciales de cada uno de los términos que integran una expresión compleja. Veamos ejemplos. Sigla, ONU, Organización de las Naciones Unidas. Toma la primera letra de cada uno de los sustantivos y adjetivos. FMI, Fondo Monetario Internacional. Y como tal, toma las primeras letras del nombre completo. Así como Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Todas ellas son siglas. Solamente toma la primera letra de cada uno de los sustantivos o adjetivos que forman parte del nombre de la entidad e institución. Ahora miren el detalle del acrónimo, para que se den cuenta. Término formado por la unión de elementos de dos o más palabras. Veamos un ejemplo. MINED, Ministerio de Educación. ¿Cómo debería escribirse? Como un acrónimo. Es decir, solamente la primera va con mayúscula. ¿Por qué? Porque Minedu se ha formado. De ministerio ha tomado las tres primeras letras y de educación ha tomado las tres primeras también. Cuando yo formo un acrónimo es porque he tomado no solo la primera letra, he tomado más de una letra. Y como tal, en la redacción, el acrónimo solo se escribe la primera letra con mayúscula, a diferencia de la sigla, que todo va con mayúscula. Veamos los ejemplos.
Esto aplica para todas las carteras ministeriales, por cierto. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia entre siglas y acrónimos. Les propongo rápidamente un ejercicio. Miren esta, lee las siguientes expresiones y precisa si se trata de una sigla y un acrónimo. ¿Qué será el BID? Que es el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Será sigla? ¿Será acrónimo? ¿Qué me dicen ustedes? Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Será una sigla? DS, ¿qué es? Decreto Supremo, muy utilizado, por cierto, en la redacción administrativa. Es una sigla. Muy bien. FONCODES, que es el Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social. ¿Qué será FONCODES? ¿Una sigla o un acrónimo? Así como está escrito, es un acrónimo. Fuerzas Armadas. Ahí tenemos FF, le faltó un punto, AA, punto, Fuerzas Armadas, será una sigla. INDECOPI, que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Es un acrónimo. El MEF, famoso Ministerio de Economía y Finanzas, toma las primeras letras de cada sustantivo, por lo tanto es una sigla. Muy bien, aquí tenemos estos ejercicios. ¿Qué será MINJUS? Ya desde el solo hecho de mirar, me voy a dar cuenta. Por favor, no olviden, los acrónimos que están formados de las mismas palabras a los cuales se alude, debe ir solamente con mayúscula de la primera, que es el Ministerio de Justicia, o el Ministerio de Salud. MP, Ministerio Público. ONG, Organización No Gubernamental, o Oficina de Control Interno, por ejemplo, OSI. O Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC, por ejemplo. ¿Qué serán esas? Ahí estamos, pues. Ahí tenemos. Son siglas, son acrónimos, y esto hay que tenerlo muy presente en el momento de la redacción. Quiero aprovechar estos últimos minutos para brevemente ver ahora la ortografía, que se las he mostrado como un repaso, ahora insertarla en los textos reales. Reales, ¿ah? Lo que yo he colocado acá son textos reales. Les he quitado evidentemente el tema de los rótulos y eso, pero bueno, ahí están. En este texto, estimados participantes, hay un tema de comas. Ahí está, miren. Habiéndose realizado una auditoría comunicado al sistema de emisión del pase personal laboral, desde hoy, sábado 18 de abril, se está emitiendo nuevamente dicho documento, cuyo ciclo de numeración ha iniciado con el pase número A01. En dichos pases se ha consignado la indicación: este pase no permite transitar con vehículos particulares. No obstante, el personal policial deberá otorgar las facilidades del caso a los trabajadores, que por naturaleza de su servicio deben movilizarse en su auto. Estos son personal médico, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, de medios de comunicación, tanto de prensa como los que trabajan en la producción de programas, de abastecimiento y expendio de alimentos y medicinas, de servicios básicos y del sistema financiero, así como los servidores públicos que deben atender la emergencia. En este texto, estimados participantes, faltan comas. Este texto lo he extraído para poder presentarlo como ejemplo, claro está. ¿Qué comas faltan? O de repente algunos signos de puntuación están de más o no han sido bien elaborados en la redacción de este documento. Fíjense ustedes, no sé si ya se dieron cuenta, ya se percataron. Por ejemplo, después del circunstancial de tiempo, sábado 18 de abril, faltó una coma. Asimismo, cuando encabeza la oración, en dichos pases, allí faltaría también una coma. De igual manera, podemos darnos cuenta que en alguna otra parte del texto faltó emplear la coma después de no obstante. Personalmente considero que si ha colocado el conector adversativo, no obstante, que es equivalente a pero, sin embargo, debió colocar antes un punto y coma, toda vez que la oración ya era un poquito extensa. Punto y coma, no obstante, coma. Fíjense este otro detalle. Aquí
deben ir 2 comas, toda vez que lo que se está insertando es una explicación que alude a la condición de los trabajadores. Dice, deberá otorgar las facilidades del caso a los trabajadores que, por la naturaleza de su servicio, se está insertando una explicación, deben movilizarse en su auto. Y también en la parte última, en la última línea de la oración, debió colocarse una coma. Pero desde mi punto de vista, el así como, que es un conector que se puede emplear en este caso, debió estar precedido de un punto y coma. Entonces, estamos viendo así un ejemplo. Veamos otro. Este comunicado, estimados participantes, por cierto, son textos que han alcanzado su contenido, es de difusión pública. Como tal, la estoy empleando para efectos de una exposición, en este caso, de tipo académica o capacitación. En todo este texto, publicado por Servir, en este comunicado de hace unos días, yo he advertido algunos errores, que probablemente pasa desapercibido para las personas, pero que en realidad deberíamos tomarlo en cuenta si se trata de una escritura y una redacción formal, toda vez que representa a las entidades, indistintamente si son públicas o si son privadas. Por ejemplo, ¿qué he podido yo advertir? Lo siguiente. En este texto yo he podido darme cuenta que se colocó Servir. A ver, Servir, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿será una sigla o será un acrónimo? ¿Qué dicen ustedes? Me está preguntando por aquí Marcos Huachaca. ¿Pase personal laboral va con mayúscula inicial? Marcos, ¿no debería ir con mayúscula? O por lo menos solo pase con mayúscula. Pero ¿qué ocurre? Las entidades y las personas que escriben los documentos, sí puede ser importante resaltar algunas partes del texto. Claro que para eso hay recursos. Tú puedes colocarlo en negrita, puedes colocarlo entre comillas, puedes subrayarlo, pero bueno, también cabe la posibilidad que cuando se alude a documentos o a mensajes que requieren que el lector los tenga muy presentes, entonces sí es posible que se coloque con mayúscula las primeras letras. Pero yo no lo hubiese colocado. Servir, estimados, Servir es un acrónimo. Y como tal debería solo colocarse la primera letra con mayúscula. Claro, las personas dirán, pero es el nombre de una institución. El nombre de la institución es Autoridad Nacional del Servicio Civil, que se representa, digamos, a través de un acrónimo que debe ir con S mayúscula solamente. Lo que pasa es que como se quiere enfatizar y dejar muy presente el nombre de la entidad, probablemente por ahí lo dejan con mayúscula. Por ejemplo, aquí han colocado la palabra resolución con mayúscula. Cuando ahí está, es un sustantivo, digamos, común. No es que vaya acompañando resolución, número tal. Ahí sí podría justificarse que vaya con mayúscula, pero ahí nada más dice resolución. Entonces, allí básicamente debe ir con minúscula. Por ejemplo, aquí también suele utilizarse con error en la expresión en el cual. Error, por cierto, de concordancia. Porque cuando aquí se alude a la resolución de la presidencia ejecutiva, entonces, si es la resolución, no debería ser en el cual, sino en la cual o en la que. Entonces, ahí vemos un error de sintaxis y eso se configura dentro del idioma como un solecismo, que vamos a verlo como algún repaso chiquito seguramente en la próxima sesión. Por ejemplo, también veo error en el uso de la conjugación verbal. Dice allí, realizando trabajo presencial. En realidad debe decir que vienen realizando, ¿no? Hay un tema ahí de redacción que no está muy claro. Que también he podido darme cuenta que han utilizado el auxiliar HA, que es válido, porque va acompañando a un verbo participio, hado, ido, endo. Pero aquí debió ser los cuales se ha efectuado, no, los cuales se han efectuado, ¿no? Por el tema, repito, de la sintaxis que se debe también considerar a la hora de redactar el uso también de los verbos. ¿Qué me he dado cuenta también? Que es muy común en la redacción que las personas antepongan el nombre, la palabra mes
y el nombre del mes aludido. La palabra día y el nombre del día aludido. Eso, estimados participantes, configura, aquí dice reportar entre, ¿no? El tema de la redundancia de reportar, ¿sí? Por ejemplo, no se debe anteponer el nombre, la palabra mes y el nombre del mes. Lo que se pudo haber colocado es, debe reportar entre junio y julio, debe reportar entre agosto y septiembre, debe reportar entre octubre, noviembre y diciembre. Es decir, no se debe anteponer la palabra mes y el nombre del mes, ni se debe anteponer la palabra día al nombre del día. Eso es lo que quiero decir. De igual manera, también me he podido dar cuenta que la persona que ha redactado este documento, en una línea muy seguida a la otra, emplea el mismo verbo. Y allí podríamos decir que se configura una redundancia, que es uno de los vicios idiomáticos también más comunes en los que se suele incurrir en la redacción. Para ello, solución, evitamos redundancias, sí, elipsis, omisión de palabras, o también podría ser la sinonimia, que es tan rica y tan variada, por cierto. Entonces, hay formas de poder subsanar. Y con esto ya termino, porque además vamos a ampliar un tema en la segunda sesión el próximo viernes. También vamos a entrar en los detalles para la redacción propiamente dicha. Lo que ustedes están viendo es un correo electrónico que yo recibí hace unos días, donde me estaban invitando para participar de una charla informativa a través del tema virtual, pues, ¿no? Como corresponde. Después de leer me di cuenta que yo he podido advertir algunos errores. Fíjense, esto es un correo electrónico. Los correos electrónicos representan hoy por hoy un canal de comunicación entre las instituciones, empresas públicas y privadas, y los clientes o usuarios si se trata de una entidad pública. Entonces, no me parece personalmente que el saludo sea tan informal como buen día. Por cierto, la palabra buen día está muy, no se emplea de forma acertada y además se ha convertido casi en un saludo que no tiene, digamos, una justificación más que el hábito como tal. Yo escucho con mucha frecuencia que la persona dice buen día. El saludo como tal debe ser buenos días. No es que exista un singular y un plural, no, existe un plural intensivo, ¿no? Buenos días. Así que hay una mala costumbre a la hora de utilizar esta expresión, por cierto, ¿no? Y si se trata de un correo electrónico que yo envío a un tercero, que en este caso es un potencial cliente o usuario, pues debe de utilizarse de repente un saludo un poquito más protocolar institucional. ¿Qué más me he dado cuenta? Por ejemplo, que no emplea de forma adecuada la coma. Es un gusto comunicarnos con usted. Comunicó una idea, punto. Aprovechamos esta oportunidad, no una coma, porque son dos oraciones independientes y autónomas. Tercero, me he dado cuenta también que aquí, por ejemplo, debe colocar una coma, toda vez que va a insertar una información que explica lo anteriormente dicho, ¿no? Que iniciará clases este 20 de noviembre. ¿Qué más? Lo que les decía en el ejemplo anterior. Cuando usted quiere redactar y aludir a las fechas, por cierto, la próxima sesión vamos a entrar en detalles, si coloca, no se antepone la palabra día al nombre del día, eso configura una redundancia. Es como decir mes de abril, ya se sabe que abril es un mes. Día jueves, ya se sabe que jueves es un día, no se antepone eso en la redacción formal. Y como tal, usted puede mejorar evidentemente en su redacción. ¿Qué otro error he podido advertir? Otro error muy común tiene que ver con saber escribir de forma correcta el horario. Por ejemplo, en este caso, si se trata de la noche, bueno, 7:30 p.m. Pero p.m., por ejemplo, debe ir p.m. porque es pasado meridiano, por cierto. No tendría por qué ir PM, y es más, ahí no aparecen con ningún punto ni una coma, ¿no? Entonces, por ahí justamente viene esta explicación. Link. Ahora ustedes dirán, pero ¿cuál es el error de link? Si link es un término extranjero que yo lo tomo para referir a otra palabra. Podríamos decir que aquí se configura un extranjerismo que está dentro del vicio idiomático llamado barbarismo. ¿Y saben cuándo aplica? Cuando, si en el español se utiliza una palabra equivalente, ¿por qué no emplearla? Yo sé, ustedes estarán pensando y me están escuchando, es que se ha convertido en un hábito, profesor Paiva, y por eso
es más fácil o resulta más cotidiano, te envío el link, pásame el link, ¿no? ¿Cuál es el link de la reunión? Pero existe la palabra enlace. Entonces, si se trata de una redacción y tenemos el equivalente en nuestro idioma, ¿por qué no utilizarlo? Bien, por último, aquí en la parte última dice, para mayor información sobre el programa, escríbanos. Y escríbanos, por la posición de la sílaba tónica, es una palabra esdrújula. Como tal, debería llevar una tilde. Muy bien, entonces, de esta forma, estimados participantes, creo haber llegado a desarrollar la primera parte del curso Ortografía y Redacción Ejecutiva y Profesional. Quedan abierta la posibilidad de poder por ahí atender algunas consultas o dudas, no sin antes, mientras van ustedes formulando sus preguntas, compartirles una idea de uno de los pensadores más importantes, llamado Benjamin Franklin, quien en algún momento señaló, invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. Y yo estoy seguro que ustedes están aprovechando esta información para mejorar su competencia comunicativa escrita. Atendemos en todo caso si se presentan algunas preguntas por parte de los participantes. Gracias, Jesús. Efectivamente, muy interesante la clase del día de hoy. Y como mencionábamos al inicio, el tema es para toda la vida porque lo usamos en el trabajo, en los negocios, en el correo que nos acabas de mostrar, en el chat marketing, es decir, también a través de las aplicaciones, el WhatsApp, ¿no? Muchas veces ahora, fíjate, antes eran las llamadas, pero ahora se está convirtiendo ya a través del chat un canal que se usa bastante para la comunicación, ¿no? Y si por ahí vemos, no sé, una mala ortografía, quizás se pueden caer negocios, se pueden caer tratos, porque bueno, creo que también es una primera impresión, ¿no? De la otra persona o de la empresa, etcétera, ¿no? Sí, y en las convocatorias, Jesús, pasa bastante en las convocatorias de trabajo, cuando envían los correos, a veces te envían sin un saludo, en el cuerpo del mensaje no hay nada, entonces ya desde ya como que eso se van directo a la bandeja de reciclaje, ¿no? De acuerdo contigo, Juan, porque en definitiva la escritura representa parte de nuestra marca o imagen, en este caso de tipo profesional. Y si usted es un trabajador y como tal se desempeña en una labor para una entidad, usted en buena cuenta representa la imagen de esa organización e institución. Entonces mi mensaje aquí es que hay que tener mucho cuidado en la forma como exponemos nuestras ideas y cómo, en este caso, puntualmente, hacemos uso adecuado de la ortografía. Con ello no quiero decir que seamos perfectos. Creo que siempre existe la posibilidad de poder mejorar. Y si yo tengo una duda, como es razonable tenerla por el mismo campo de conocimiento, pues para eso tengo que recurrir al diccionario. Y ahora ya ni siquiera lo hacemos de forma física, sino básicamente abrimos una página y hacemos la consulta respectiva. Entonces, las herramientas están allí dispuestas para siempre mejorar en una competencia básica, como es la comunicación, y lo laboral, lo escrito, es fundamental a la hora de generar relaciones interinstitucionales, por ejemplo. Así es, Jesús. Gracias. Vamos con 2 preguntas y finalizamos esta transmisión el día de hoy. A ver, aquí compartimos las redes sociales. Víctor Hugo Simbrón dice, después de ¿cuántas comas se debe colocar el punto y coma? Correcto. Gracias, Víctor, por la pregunta. Fíjate, Víctor, el uso del punto y coma aplica, no está determinado por el número de comas, sino por la extensión en el que la oración haya sido elaborada. Dicho de otra manera, si yo considero que lo que estoy escribiendo se trata no de una oración simple, sino de una oración compuesta, lo más recomendable es emplear un punto y coma, si es que es mi intención continuar escribiendo, ¿no? Por acá también estoy leyendo Analí Zulmar. Analí, déjame comentarte, y lo dije también al inicio de la presentación. El día de hoy nos hemos enfocado básicamente en la dimensión de la ortografía, que es, yo diría, uno de los elementos claves para poder escribir con propiedad, con coherencia y con cohesión. Pero eso es algo que lo vamos a reforzar, Anaí, y los invito a todos el próximo viernes para el segundo bloque, que por cierto, por aquí voy a colocar para tenerlo muy presente. ¿Qué más tengo por acá? Me dicen, ¿cuál es la forma correcta de escribir 24 de noviembre del 2020? Muy buena pregunta con relación al uso de la preposición. La preposición que antepone al año 2020 debe ser de.
y no del, como normalmente se suele también observar. Fíjense que eso va a ser tema que vamos a trabajar también nosotros el día viernes. En este momento les voy a compartir en pantalla, y si por ahí en interno también me ayudan, les voy a colocar el parte del temario que vamos a revisar el día viernes con 2 documentos que son de mucha utilización en el mundo laboral actual, más aún en la situación en la que nos encontremos. Me refiero al trabajo remoto, al trabajo a distancia. ¿Ya? Por aquí vamos a ver el temario. Mientras voy leyendo otras preguntas. A ver, por aquí me están señalando lo siguiente. Permítame un instante. Aquí está. Ya llegué. Por si acaso les recuerdo, para que lo tengan presente, ahí está el temario. Me dicen por acá, en fechas se escribe viernes 7 de octubre o viernes 7 de octubre. Ya. Buena pregunta, Marcos. Huachaca, en redacción, no se debe anteponer un 0 delante de un número que va desde el 1 al 9. Esa es una primera observación. Y tú te dirás, pero yo veo, profesor, que normalmente en los documentos colocan 07, 09, cuando el número va desde el 1 hasta el 9. ¿Por qué lo hacen eso? Eso es una práctica administrativa muy cotidiana y muy frecuente, pero no quiere decir que sea algo bueno. O sea, no quiere decir que sea correcto. Lo que pasa es que son prácticas y como tal hábitos que se han ido generando. Lo correcto en todo caso sería viernes 7 de octubre sin el 0 delante. Eso es lo que quiero indicar. Me están diciendo, ¿cuál es la forma de pronunciar el 1 de noviembre o el 1 de noviembre? Bueno, al tratarse pues de números de calendario, lo correcto sería señalar 1 y no primero, porque en el calendario no se genera una continuidad de 1, 2 de noviembre, 3, no indica, digamos, un posicionamiento, ¿no? 1 sería en todo caso lo interesante. Bueno, por acá nos está saludando también desde varios lugares. Jengibre me colocó aquí Kenny, en alusión al quión, que así es el nombre también con el que se le conoce. Por aquí también veo cuál es la forma correcta de escribir, 24 de noviembre de 2020. La fecha sería, Melissa Rodríguez, que me está consultando, 24 de noviembre de 2020. Y te doy un detalle más, Melissa, también puede escribirse de otra forma. Noviembre 24 de 2020. Y con eso obvias una preposición. Eso es algo que también vamos a enfatizar la próxima reunión que tengamos. Justamente están viendo ya en pantalla el día viernes 30, donde vamos a abordar tópicos especiales de redacción. Por ejemplo, correo electrónico, informe administrativo. Así que la invitación está hecha para todos. Gracias, Jesús. Así que nuevamente para los que están conectados, los esperamos el próximo viernes 30 de octubre, ¿ya? Para seguir con la segunda parte y como estamos apreciando, pues es sumamente importante el curso del día de hoy y tomo tu frase, Jesús, la mejor inversión que podemos hacer siempre, no hay pierde con eso, ¿no? Siempre da crédito, siempre, como dicen también, escuché de muchas personas, invierte bastante en conocimientos que luego tus bolsillos se llenarán producto de ello. Ajá. Listo, muchas gracias. Hemos estado el día de hoy con el Magíster Jesús Paiva Samamé. Gracias, Juan. Gracias a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Entonces, nos estamos reencontrando. Pasen la voz y compartan esta información a otras personas que estoy seguro les será de mucha utilidad. Hasta el próximo viernes. Muy buenas noches con todos. Gracias. Genial. Gracias, Jesús. Bien, amigos, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final antes de poder finalizar ya la transmisión, ¿no? Ahí está, para los que nos han estado preguntando acerca de la certificación del curso que se llevó a cabo. Aquí está el número de WhatsApp, ¿ya? El número de WhatsApp donde pueden escribir y solicitar la información correspondiente, tanto para la inversión, cuánto está en la modalidad digital y también en la modalidad en físico, los envíos, por qué empresa se realizan, entre otros detalles. Toda esa información, por favor, a través del WhatsApp, para que les puedan brindar
toda la información correspondiente, ¿ya? Y no se olviden que el próximo viernes estaremos con la segunda parte, ¿no? Del curso, tocando la parte de redacción, ¿ya? Así que antes de despedirnos, informarles también que como escuela estamos realizando cursos de lunes a viernes, cursos de actualización, un tema por día, ¿ya? Es decir, de lunes a viernes, y los banners publicitarios siempre están publicados en la página de ENCAP, ¿no? En Facebook, ¿ya? Por eso es importante que le puedas dar me gusta y también la opción de seguir para que no te pierdas las transmisiones y también recibas siempre las notificaciones de parte de Facebook cada vez que estemos ya en vivo, ¿ok? Con esto, muchas gracias, bendiciones y buen fin de semana. Aprovechemos la semana para poder realizar las diferentes actividades con la familia, ¿no? De esta manera poder afianzar esos lazos también. Ya, muchas gracias de parte de la Escuela Nacional de Capacitación y también al Magíster Jesús Paiva Sabamé por la excelente información que nos ha brindado el día de hoy. Muchas gracias. Todos los costos, por favor, a través del WhatsApp.